Nuestro columnista, él es Mauro de Psicología Verde. Me gusta presentarlo así porque eso ya da una incógnita. ¿Por qué Psicología Verde? Bueno, después lo vamos a preguntar. Después algún día lo voy a preguntar. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido y muy buenos días. Buenos días. Pero bueno, muchas gracias. Hoy les traje una columna de psicología. Sí. Y estaba pensando, bueno, ¿de qué estaría bueno hablar? Porque para mí la psicología, y por eso la psicología verde, tiene que ver con una psicología práctica, que se meta en los temas que estamos necesitando resolver. No. Y creo que la psicología tiene que ser una herramienta para intentar resolver problemas actuales. Vamos ahí, mientras sale Mauro se igual lo por pone este. ahí. Igual Ahí, sale puesto ahí en estamos. Ahí sale ahí, Me parece. perfecto, ahí está. Bueno, entonces quería que hablemos de uno de los problemas actuales que tenemos, y que es un problemón, que son las violencias. Bien. ¿Verdad? Bien. Que tenemos un problema con las violencias. Por supuesto. Y cuando digo que tenemos un problema con las violencias es que tenemos incluso muchas violencias, ¿no? De hecho se habla en plural porque tenemos violencias físicas. Por eso invisibilizadas. Ahora vamos a ver, claro, cuáles son las violencias invisibilizadas. Porque existen, a ver, ¿qué violencias conocemos? Podemos ir diciendo entre todos. La violencia psicológica. La violencia económica. La violencia económica. La violencia emocional. Por supuesto. La violencia de género. Sí, la física. La violencia racial. No, eso. ¿No? La violencia simbólica. Totalmente. Entonces, en algún punto, ¿por qué la psicología podría venir a ayudarnos acá? Porque quizás es intentar preguntarnos de dónde sale tanta violencia. ¿El bullying también lo incluimos? El bullying desde ya, que también es una práctica de violencia, que se da sobre todo entre pares, entre niños. Sí. Y es muy interesante indagar de dónde surgen esas violencias. Porque vemos Podríamos hacer un programa sobre el bullying. Podríamos un día porque especializarnos en ese está tema. Y existe en todos lados. Por supuesto ¿Verdad? que sí. Sí. Bueno, a eso voy. Si miramos, vemos que las violencias están por todos lados, ¿no? Hay un ramillete de violencias. Y lo que quería que charlemos hoy es justamente sobre las violencias invisibilizadas, que es un poco entender cuál es la maquinaria de donde surgen las violencias. Así que vamos a meternos con eso, ¿sí? Perfecto. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que poder entender es que las violencias se producen, ¿sí? Es decir, que hay una maquinaria que produce violencia. Y para eso hay un gráfico que es muy claro, que es un triángulo, que ahí lo podemos ver, que divide justamente que existen violencias visibles y existen violencias invisibles, ¿sí? Las que recién estábamos relatando son todas las violencias que podemos identificar, ¿sí? La violencia física, psicológica, emocional, sexual, de género, económica, ¿sí? Corresponden a las violencias directas que somos capaces de observar. Exacto. ¿Sí? Y entonces un poco desde ahí siempre vamos corriendo el problema desde atrás. Cada vez que sucede la violencia la estamos denunciando, intentando atajar, pero evidentemente no es suficiente. Bueno, lo que tenemos que empezar a trabajar es sobre las violencias invisibles, ¿sí? Que ahí vemos en el gráfico que está compuesto por la violencia cultural estructural, ¿sí? Bien. Y para explicar eso, que por ahí suena así como muy técnico, muy conceptual, a veces queda muy abstracto, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Lo voy a explicar con un ejemplo pro. Vamos a explicar violencias que podemos decir inconscientes, ¿sí? Violencias invisibles. Y les voy a contar una violencia que yo pude visibilizar en mi propio proceso. Bien. ¿Se acuerdan de una película que yo creo que la van a conocer? ¿Se acuerdan de Liberen a Willy? Sí, claro. ¿Sí? Liberen a Willy la fue... tienen esta, ¿no? Yo creo que Sí. todos la conocen. A ver. Todos la vimos, yo la vi desde muy chica y para mí era una de las mejores películas, ¿no? Donde uno... Tremenda. Claro. Tremenda. Dramática, emotiva. Muy dramática. Bueno, en Liberen a Willy, spoiler alert, si alguien no la vio, puede ir corriendo a conseguir el VHS Claro. y verla. Pero bueno, se trata de la historia de un niño vulnerado que está un poco en situación de calle, con una familia precaria, que conoce a una orca, ¿sí? Conoce a una orca con la que se va a relacionar y establece un vínculo de amistad, ¿no? Y cuando vos ves Liberen a Willy, básicamente no hay que ser ningún erudito ni entender nada, entendés el dolor de la orca. Por primera vez entendés que la orca en realidad está privada de su libertad,
que la están explotando, que no quiere estar ahí, que de hecho tiene una depresión, que quiere volver con su familia, que quiere estar en su hábitat que es el océano. Y cuando yo vi Liberen a Willy, tendría 8 años, automáticamente me vi la cantidad de veces que yo antes, en vacaciones familiares, había ido a Mundo Marino. Todos hemos ido, hemos disfrutado. Mundo Marino, ¿no? Digo, qué experiencia más linda, más grata, ¿no? ¿Por qué? Porque mis padres, de vacaciones, con un esfuerzo grande, lográbamos ir a compartir este día que era de estar juntos y de celebrar, y donde estábamos de vacaciones, entonces era una experiencia placentera, una experiencia de felicidad. Entonces, para mí, esa experiencia era de felicidad. Ahora, cuando vi Liberen a Willy, recién ahí pude entender que lo que estaba sucediendo ahí no era algo lindo, sino algo feo, y que encerraba justamente una violencia invisibilizada, ¿sí? Ahí tenemos cómo Liberen a Willy me permitió, en este caso a mí, como a tantos otros niños, entender de que mantener animales encerrados, oprimidos, explotados, es una práctica de violencia que quizás no estábamos viendo. ¿Por qué? Porque la naturalizamos. Y existen un montón de mecanismos para invisibilizar, porque estamos hablando de que justamente la violencia pasa a estar, no es que es invisible, sino que es invisibilizada, es decir, se lo tapa. Claro, ¿cuánto tiempo fue Mauro con los circos, por ejemplo? Exacto. Yo tengo un recuerdo muy latente porque yo vivía en otra ciudad, en Diamante, y a una cuadra de mi casa había un descampado donde se apostó ahí el circo, uno de los más grandes, que era el Circo Orfei, que tenía elefantes, leones, leopardos, osos, y todos íbamos, era como nuestra salida de la tarde, más vale que fuimos a la función de circo, pero íbamos, y aparte se sentía el olor a estos animales, íbamos y veíamos esto y era un espectáculo, en jaula, claro, y mucho tiempo después, obviamente, yo era muy chiquita, yo después con la adolescencia uno se empieza a cuestionar cosas y a dar cuenta, y por suerte, hoy por hoy ya está prohibida esta práctica, que los animales, pero ¿cuántos años fueron los circos montados alrededor de los animales? Bien, entonces, recién en el gráfico del triángulo entendíamos que las violencias directas, que son un poco las que se manifiestan en nuestro campo social, tienen una estructura de iceberg, es decir, que las bases de las violencias fenoménicas, manifiestas, no son esas, sino que son otras, porque la violencia se aprende. Aprendemos justamente de prácticas, ¿sí? Y este tipo de situaciones, de ir a un circo y entender de que hay un domador con un látigo sometiendo a un oso, nos está enseñando un modo de relación con el otro, nos está enseñando de que podemos imponernos a la voluntad de alguien, de que nuestro poder puede ser también utilizado de forma antojadiza, ¿sí? Y eso queda sellado a nivel inconsciente, es decir, empieza a ser un aprendizaje invisible que después reproducimos. Entonces, si queremos verdaderamente trabajar sobre el campo de las violencias, es importantísimo y fundamental tratar de trabajar en visibilizar el campo de violencias que justamente aparecen invisibles, ¿sí? De hecho, decíamos lo de los circos, y fíjense que ayer veía, miren esta noticia, sobre Mundo Marino, Yemen. Esa misma orca es la que vi yo a los 8 años, sigue todavía en el mismo estanque, haciendo las mismas prácticas, un animal que pesa toneladas y mide entre 8 y 10 metros en un estanque que lo verán que está en qué condiciones, con su aleta doblada. Bueno, recién se acaba de presentar esta semana, el proyecto para prohibir espectáculos con animales marinos, ¿sí? Con lo cual, ¿saben cuándo se estrenó Liberen a Willy? En el año 93. Claro, Han pasado 30 años. Han pasado 30 años, Carmelo, y todavía la violencia invisibilizada sigue operando. ¿Cuántos niños están mirando esa foto sonriendo y entendiendo placenteramente de que eso es lo que está bien? Bueno, nosotros estamos algo lejos de San Clemente del Tuyú, la verdad es que no tenemos orcas, pero sí tenemos violencias invisibilizadas, y eso es lo que también me interesa que tratemos, porque se trata de llevar un poco la mirada sobre el campo propio, es decir, si nosotros no podemos, cada comunidad, trabajar en visibilizar nuestras propias prácticas, vamos a estar indefectiblemente reproduciendo violencia y vamos a estar yendo detrás del problema. Entonces, quería que podamos primero entender la necesidad de visibilizar
las violencias estructurales, culturales, de esa matriz que produce luego tantos problemas, y que tratemos de lanzar esa mirada sobre nosotros y decir, che, ¿cuáles eran nuestras violencias invisibilizadas? ¿A dónde las encontramos? Bueno, si nos fijamos, acá, muy cerquita, en el centro de nuestra ciudad, no tenemos un mundo marino, no tenemos una orca encerrada, pero sí tenemos, por ejemplo, hace 10 días tuvimos prácticas de jineteadas, ¿sí? En donde, ¿qué vemos ahí? Vemos un hombre utilizando un instrumento para infringir dolor, sometiendo a un animal inocente, mientras otros hombres lo apoyan para llevar adelante una tarea que no tiene ningún objetivo más que mostrar su superioridad, ¿no? Y ahí, dijimos que las violencias se invisibilizan a través de la cultura, es decir, que se legitiman asumiéndose como algo natural. Es decir, ese es el mecanismo para invisibilizarse, plantear que son del orden de lo natural, cuando en realidad tienen una raigambre cultural, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahí son estructuras de poder, ¿sí? Que se reproducen, en donde ahí hay un montón de niños alrededor de esa misma escena que mientras comen torta frita, toman mate y son felices por su escena familiar, aprenden violencia. Ahí, eso es una escuela de violencia. Ahí tenemos cantidades de niños que sin darse cuenta se están llevando una experiencia invisibilizada. Y esto es incómodo. Y ahí es donde viene la psicología también, a decir, che, tenemos que poder mirarnos en donde nos cuesta mirarnos. Si queremos trabajar violencias, no es solo decir, no hay que pegar, no hay que... Tenemos que poder mirar en dónde tenemos las matrices que reproducen, ¿sí? Y no solo es esta es una, ¿no? En donde, por ejemplo, nosotros todavía tenemos legislado que esto no sea sancionado, ¿no? Entonces no estamos tan lejos de mundo marino, cuando nuestros animales, que son los caballos, hay un caballo más entrerriano que el caballo, ¿no? Y así lo tratamos. Bueno, y también tenemos otra práctica que salió a la luz hace poquito, que son los cotos de caza. ¿Hay algo más violento que decidir ir a matar a matar? Ir a matar. Y que cuando relatamos ese hecho, queda nombrado como si se tratara de un deporte. Ah, sí. Claro, ¿Qué estamos muchas diciendo? veces catalogado como casa deportiva. Casa deportiva. Es así. Es así, porque también durante mucho tiempo, creo yo, desde que yo era chica, yo tenía mis primos y demás, que ellos jugaban a cazar pajaritos con la gomera. Bueno, eso sí, cuando fueron también. más grandes, aire comprimido para cualquier especie que, no sé, una liebre, un cuy, algo de eso. Y de ahí creo yo que hoy por hoy ya no es común ver por ahí en algún lugar más alejado de la ciudad. Yo recuerdo familias que antes tenían las famosas pajareras con pájaros. Claro. Cardenales. Sí. Ahí tenemos, de todos. Fíjense, tenemos un búfalo traído de África que estaba en un campo local en donde, sin ninguna licencia además, una persona decide venir desde México de forma deliberada para pagar una cantidad de dólares para matar. Entonces, tenemos que poder nombrar las cosas por su nombre. Eso, no hay nada más violento que el asesinato. No hay nada más violento. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra estructura social, en nuestra base cultural permitida prácticas de violencia, entonces después tenemos que entender que eso va a replicar, que va a reproducir y que hay un aprendizaje y una metaenseñanza en tener validadas este tipo de prácticas. Entonces, bueno, visibilizar las violencias invisibilizadas. ¿Es difícil, pero quizás lo que tenemos que poder hacer es llevar la pregunta. No si eso me gusta, no si es algo a lo que estoy acostumbrado, no si se hizo desde cuándo, sino ¿hay violencia en aquello que se está realizando? Y si de verdad queremos una sociedad menos violenta, si de verdad estamos tratando de trabajar por tener un vínculo menos agresivo, tenemos que meternos con las violencias invisibles. Si no, solamente vamos a estar yendo detrás del problema. Pero está la parte económica también. Exactamente, ¿no? Digamos, Sí, desde claro. ya que sí.
desde ya que se va a filtrar y que Sí. hay poder, hay estructuras de poder. Por supuesto, que es muy difícil desarticular esto, desarticular una jineteada, desarticular los cotos de caza y estas cuestiones es muy difícil porque hay muchos intereses y también se mueve mucho dinero también detrás de todas estas actividades. Por eso, bueno, históricamente existen y muy de a poquito en algunos lugares hay cosas que se van prohibiendo, pero por un tiempo determinado. Bueno, nosotros estamos en Gualeguaychú cerquita también de poder empezar a trabajar en expandir el cuidado hacia los animales, porque la mayor violencia invisibilizada a través de la cual se enseña violencia es con ese otro todavía indefenso, todavía a la sombra, todavía vulnerado, que es el animal. Fíjense que la base de la pirámide de las violencias, que es ahí donde ejercemos sobre un otro, ese otro, el más violentado de todos, es el animal. Entonces, empezar a visibilizar ahí, empezar a decir, che, llevemos la mirada sobre esto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos pronunciamos? ¿Qué tipo de orden generamos ahí? Bueno, eso es parte del trabajo de la violencia también. Y es el modo de empezar a construir un modo social menos violento, ¿no? Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo. Siempre temas interesantísimos tratamos aquí en la columna que tenemos con Mauro, así que bueno, te agradecemos y te esperamos ansiosos para el próximo encuentro, a ver con qué nos sorprende. Claro, la próxima se lo pregunto. Bueno, pregúntaselo. ¿O querés que te lo pregunte ahora? Bueno, a ver, Carmel, ¿qué se hace? Los perritos. Los perritos. La mayoría los queremos, los mimamos, los cuidamos. ¿Y a dónde van a estar? Si no están a veces en un hogar. Ajá. En la calle es peor. ¿Vos te referís a, digamos, a qué hacer con, ¿Qué hacer, sí? con el perro? ¿Qué es lo que corresponde? Vamos a decir? Sí, bueno, quizás nos da para una columna, me parece, donde podemos desarrollar el mascotismo. Claro. El mascotismo como modo de relación con Ahí está. lo animal y qué tipo de cuestiones se abrieron, por ejemplo, en relación a los animales que están culturizados. Por ejemplo, el perro. El perro, ¿no? exactamente. Donde tenemos un vínculo donde ya está integrado a O los nuestra gatos. cultura, o los gatos, y donde, bueno, se abre toda una línea de análisis posible. Lo hacemos en otro programa. En otro momento. Por hoy, dejamos, como digo a mis pacientes por hoy, hasta acá. Hasta acá. Bueno, Mauro, muchas gracias. Gracias.